Pasamos a otras cuestiones. Tenemos que informar de la resolución del contrato de concesión de obra pública para la construcción y explotación del centro deportivo de salud, ocio y agua en Benipescar Raval, las piscinas de Benipescar Raval, que como todos ustedes saben, ya era Vox Populi esa rescisión del contrato. Por poner un poco en antecedentes, fue en septiembre del 2009 cuando se produjo esa adjudicación por un periodo de 40 años para esa obra pública y explotación del centro de salud, y es en el 15 de diciembre del 2011 del año pasado cuando la propia empresa nos solicita la resolución del contrato. Es el 6 de febrero cuando esa resolución se formaliza de mutuo acuerdo. Es la propia empresa la que nos pide resolver ese contrato ante la imposibilidad material de ejecutar unas obras. Yo quiero incidir aquí en la escasa planificación o visión de la realidad que el anterior Ejecutivo tuvo a la hora de desarrollar determinados pliegos. No es una situación aislada. Todos saben en qué situación se encuentra, por ejemplo, otro centro deportivo como es la Piscina del Grao, gestionada por una empresa que al menos no descubrieron la realidad de la situación. Ni que decir tiene lo que pasó con el contrato de aguas potables de la ciudad. Esta planificación irreal pues ha hecho que muchas empresas, como es este caso, no hayan podido ni siquiera empezar unas obras de este centro deportivo. Ahora el Ejecutivo debe proceder a la devolución de una garantía que está cifrada en 389.347 euros, y en todo caso la mercantil renuncia a cualquier tipo de indemnización. No es una buena noticia, pero en todo caso es la única salida que nos han dejado tanto a la empresa como al actual Gobierno los anteriores responsables del Ayuntamiento.